Muy buenas noches a todos y todas quienes nos ven y escuchan por nuestro canal de YouTube del Movimiento Democrático Popular y también a quienes nos escuchan en el diferido por Spotify. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y me siento honrada de presentarles a Harley Mitchell nuevamente, que nos acompaña, abogado ambientalista, a Chevy Solís, que también es psicóloga, feminista, activista en todo lo que tiene que ver con los derechos de igualdad, de género y demás. Entonces, hoy queremos traer a colación y conversar, dialogar sobre 3 temas culturales que han trascendido a la palestra pública, que tratan sobre la minera, el contrato con la minera, el proyecto Cobre Panamá, también sobre el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y el fallo sobre matrimonio igualitario de la Corte Suprema de Justicia. Son 3 temas que de alguna manera se diferencian, pero que tienen una incidencia importante y sobre los cuales tenemos que dialogar y reflexionar y continuar con las luchas que nos unen y que nos unen a los 3 que estamos aquí. Me presento también, como siempre, Cristel de León, su servidora, abogada, activista, y estamos aquí para formar, para comunicar todo lo que nos debe o nos debería interesar como panameños y panameñas. Entonces quisiera empezar con Harley Mitchell y el primer tema sobre el cual estaremos discutiendo, dialogando, es sobre la minera. Y mucho se ha hablado, incluso en la conferencia de prensa de ayer, sobre las oscuridades, no tiene ninguna claridad de esta negociación, la falta de transparencia, hablábamos antes de iniciar el programa acá sobre la inseguridad jurídica que trae consigo esta negociación y esta firma para todas las partes. Por supuesto que la afectación de derechos para las panameñas y los panameños y para todas las personas que residen en este territorio. Y cómo entender una negociación que se ha basado en un oscurantismo, una inconstitucionalidad, en una antijuricidad, y determinar cuáles serían las causales de inconstitucionalidad que trae intrínseca este nuevo acuerdo. ¿Cómo podríamos abordar si hay alguna interacción o una interrelación en ese antes y ahora? ¿O cómo lo plantearías? ¿Qué perspectivas nos podrías compartir al respecto, Harley? Muchas gracias, muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven. Realmente tienes un don, Cristel, para poder hilar los temas. Yo sí creo que existe mucha relación entre los 3 temas que presentan este programa, porque los 3 son pivotales para poder comprender la realidad panameña al momento. Y la realidad panameña al momento es retrógrada, excesivamente conservadorista e innecesariamente. Es como si el conservadurismo, y ahora voy a explicar por qué tiene que ver con mi propio tema particular ambiental, pareciera ser tratar de sobrevivir a expensas del propio huésped, del propio que lo padece. Es una especie de momento suicida en el cual nos encontramos, donde nos resistimos a avanzar como sociedad. Y lamentablemente a veces a través de nuestras instituciones jurídicas. Dicho esto, explicar el tema de la minera no es fácil, porque la sociedad panameña histórico-biográficamente
no hace mucho tiempo vivió momentos dictatoriales, que si bien no se manifiesta en una dictadura abierta, hay atisbos dictatoriales dentro de los estamentos de poder, los cuales son generalmente aceptados por la población. Y no importa su signo político, porque cuando un gobierno llega a presidir la república, ya simplemente ya ganó y comienza a manejar las cosas a su imagen. El problema que tenemos ahora con el asunto minero, que como ustedes saben, proviene desde la negociación y aprobación de la Ley 9 de 1997, que aprobaba un contrato ley. Esto es lo que dice la Constitución, que hace la Asamblea con los contratos, contrario a lo que dicen algunos colegas, que la Asamblea aprueba con leyes pero no contratos. No, lo que dice la Constitución es que la Asamblea puede aprobar o improbar contratos. Y esto fue en efecto lo que hizo en 1997, con una negociación que violó no solamente, según la Corte Suprema de Justicia, la incipiente ley de contratación pública que teníamos al momento, sino el Código de Recursos Minerales. Ambos que dicen, Estado, así es como se hacen las contrataciones. El gobierno, para que nos entendamos, de Ernesto Pérez Valladares, hizo caso omiso de aquella normativa y negoció aparte, justo como se está haciendo ahora en este gobierno. Y con esa negociación aparte, diferente, alternativa, vemos vulnerado un principio de derecho que es fundamental, el derecho 101, y se basa en el principio de estricta legalidad, el cual está siendo invertido por este gobierno no solamente en materia minera, sino en otros temas. El principio de estricta legalidad dice que el funcionario público solamente puede hacer lo que la ley dice. Si una ley dice que tienes que hacer lo contrario, tienes que seguir la ley, no lo que tú puedes hacer como si fueras dictador. No sé si me estoy explicando. Totalmente. De actividades que puede realizar un servidor público no se encuentra en los aparentes vacíos de la ley, sino muy por el contrario, en su letra. Y si la Constitución Política, en su artículo 257, numeral 6, dice que la ley va a disponer de cómo se otorgan las concesiones, y existe a consecuencia un código minero, que es un decreto ley 23 de 1963, que es ley en sentido material, y una ley de contratación pública. Entonces tu funcionario no puedes irte por fuera para negociar como si fuera un bien propio, un bien tuyo. Y comienzan las distorsiones. Por supuesto que la actividad minera es inherentemente contaminante, y el gobierno panameño no ha demostrado, no solamente este, sino prácticamente todos los anteriores, que esta es una actividad imposible de hacer limpiamente y lícitamente. Todos recordaremos Santa Rosa, en Cañazas, Cerro Quema, Petaquilla Gold, Remance, todas se han ido con pasivos ambientales, en abandono, dejando a los trabajadores, como decimos en Panamá, en el aire. Está siempre con una estela de dudas, de insatisfacciones, de una memoria colectiva que cada vez es mayor y más frondosa en cuanto a los negativos que ha sido el tema minero en Panamá, porque como sabemos, las instituciones son débiles, y a pesar de sus cambios de estructura, y RENARE, CONAMA, ANAM y ahora Ministerio de Ambiente no han sido capaces de ponerle coto al daño ambiental. Por eso la inconstitucionalidad del contrato ley proviene, por supuesto, del artículo 119 de la Constitución. El Estado y todos los habitantes están obligados a propiciar un desarrollo social y económico
que prevenga la contaminación. Acá Sí. la contaminación no solamente no ha sido prevenida, sino que con los mismos informes de medio ambiente ha sido vulnerada docenas de veces. Así que este tipo de desarrollo no previene la contaminación. Mantenga el equilibrio ecológico. Bueno, este emprendimiento, según reportajes que no han sido desmentidos, abarca el 2% del territorio nacional. Y lo que se ha adelantado del contrato ley nuevo es que la empresa puede pedir más. Por tanto, si más del 3% del territorio de la República, biodiverso, rico, centro del corredor biológico mesoamericano, vale 375 millones de dólares. Primero dijeron que regalías, después dijeron, ahora recientemente dijeron, no, que regalías e impuestos también. O sea, mientras ellos no se deciden, le están poniendo precio a parte del territorio de la República de una manera absolutamente arbitraria. Bueno, mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas. Este 2%, con miras a hacer más, está destruido, se ve desde el aire. No, y están dando un placebo con que esa plata la van a usar para la Caja de Seguro Social. O sea, un engaño total. Lo cual demuestra que esto es un asunto político y no eminentemente técnico como es la gestión ambiental o incluso hasta la minería. Acá el tema primero es ver el tema de los caramelos que se señalan, lo cual en el siglo XXI es una locura colocar el sistema de seguro social de los panameños en una lotería bursátil de este tipo de empresas, que cuando baja el precio del cobre se van, si es lo que siempre han hecho. Y ahora yo no entiendo por qué razón no lo van a hacer. Ellos quieren garantizar su continuidad. Básicamente está poniendo la seguridad social y el futuro de la seguridad social en un casino. En un casino gobernado. Para que suene alto, ¿no? Y aquí viene la otra inconstitucionalidad. El artículo 290 de la Constitución. Un Estado extranjero no puede adquirir dominio sobre trozos del territorio. Y eso es lo que están haciendo. Cada vez que quieren asustarnos, dicen que no, que estos son intereses de China, de Singapur, de Canadá. O sea, confesos. La Embajada de Canadá está presionando a Panamá. Eso lo estamos viendo en la televisión. Gracias a ustedes, medios de comunicación formales y alternativos. Todos los estamos viendo. Pero entonces la Constitución se mira para otra parte. Y ese es otro halo de inconstitucionalidad. Ya así en una conversación casual llevamos 3. El debido proceso, artículo 32. El régimen ecológico, artículo 118, 119, que fue el que recité, e incluso el 121, que dice que los recursos no renovables, como por ejemplo las minas, están adscritos a la ley para evitar que de la explotación de estos recursos sobrevengan perjuicios sociales, económicos y ambientales. La gente en Donoso está aterrorizada por el tema de la mina, porque es que la mina, a diferencia de otros emprendimientos en la zona, se le han adjudicado tierras en propiedad históricamente, gracias a la institución ANATI. No he visto ninguna de estas adjudicaciones en este gobierno, para ser justos, pero sí las he visto, y las he visto totalmente formalizadas, y esto aterroriza a la gente que de verdad tiene legitimidad sobre la tierra. Así que el tema de la constitucionalidad, yo creo que ya con esto, por lo menos para compensar, lo hemos cubierto, y yo creo que se explica que el gobierno haya llegado hasta acá en cuanto a una ignorancia programada del derecho generalizada que compartimos el gobierno, los ciudadanos. No nos preocupa el derecho, creemos que el derecho es cosa de abogados, es cosa tan falsa. Todos deberíamos conocer nuestros derechos más elementales. El derecho a conocer la gestión de los recursos naturales es fundamental, y ese es otro derecho que se nos ha conculcado en una negociación que no permite la ley, porque guarda silencio. Es que el gobierno también espera a que la ley diga, se prohíba que hagas un contrato secreto. Es que la ley no tiene que decir eso. Con el solo hecho de que te diga cómo hacer las concesiones y tú haces lo que te da la gana, ya has violado la ley. Y ocurre entonces que el gobierno ha actuado de esta manera ilegal,
la gente en Panamá, acostumbrados a nuestras dictaduras militares, que la del 68 no fue la primera, acostumbrados a un sistema machista y autoritario de gobierno, que a veces son gobiernos que la gente como que añora o pide, porque hay gente que está pidiendo gobiernos como el de El Salvador cada vez más. Sí, es un fenómeno bastante cuestionable, ¿no? Pero una realidad. Exactamente, es lo que te iba a decir, real. Entonces, a la gente no lo ve extraño que el gobierno se ponga a negociar con una empresa un contrato. Hasta los mismos medios de comunicación convencionales ya agotados, porque esta es también la estrategia del gobierno. Es como en la lucha libre cuando te hacen una de estas llaves entre la barbilla y el cuello, que te van agotando y agotando y agotando, y tú dices, sabes que ya mejor no, mejor me rindo. Bueno, así mismo el gobierno, todos los temas así álgidos, caja de seguro social, este tema minero, la rebelión de julio del año pasado, todo es una mesa, una polémica, un stranglehold, así hasta estrangulan, y poco a poco ya la gente se va agotando y va diciendo, ¿sabes qué? Mejor ya me desgasté, porque claro, los demás interlocutores sociales no tienen el poder del Estado, ni los recursos del Estado, ni el tiempo del Estado, porque ilegalmente mandan a la gente a las reuniones, en el caso de la minera, mandan a las reuniones sin que la gente esté habilitada para eso. Y qué peligroso volver, o sea, qué peligroso depender. Y yo no sé, yo a veces inclusive la prensa y la población en general debe entender que es un insulto haber puesto la seguridad social, mezclarla, ese otro problema en una inconstitucionalidad, en un proceso totalmente antidemocrático, no transparente. O sea, aquí se ha puesto en juego la vida de cada uno de los panameños y panameñas. El arraigo, otro derecho humano que se vincula a cada una de las inconstitucionalidades que has mencionado, el arraigo de los pueblos y de las comunidades a sus territorios, cómo se ha visto y se va a ver vulnerado por estos 20 o 40 años de concesión que se puedan dar. Es triste, o sea, cómo está o sigue poniéndose en peligro la vida misma, y cómo no nos importa o el gobierno le importa, mejor dicho, el gobierno le importa muy poco, que está poniendo en riesgo la vida misma de estas generaciones y futuras generaciones, y cómo pareciera que no estuviéramos en un estado de derecho, en un estado ordenador, porque hay una desobediencia absoluta del Poder Ejecutivo frente al Poder Judicial en cuanto a la inconstitucionalidad que se ha fallado con el contrato que existió bien y que dejó de existir desde que se falló la inconstitucionalidad del mismo, y que las mismas estrategias, la misma metodología se viene utilizando para este nuevo acuerdo. O sea, vamos a hacerlo igual, no me importa que me hayas dicho, Corte, que esto que pasó es inconstitucional, lo va a volver a ser inconstitucional, como lo has detallado, y esto no es parte de un Estado de Derecho, no es parte de un Estado democrático. O sea, la Corte Suprema de Justicia tiene amplios poderes y amplias facultades sobre el Ejecutivo para el control de la democracia. Entonces, todas estas cosas también me recuerdan, y aquí te saco la pregunta, este otro placebo, porque son placebos los que quieren estar, es que es como esa medicina, esa pastilla que de que supuestamente te sirve para algo pero no sirve para nada, de los 370 millones por año que vamos a recibir. O sea, ¿qué tan significativo es eso? ¿Qué tan cierto es eso?
a ver cómo nos educas o compartes tus perspectivas al respecto. Sí, prefiero el término compartir. Yo creo que los panameños aún hasta por instinto conocen que se les está haciendo mal. El problema es que están cansados y en el caso de los medios de comunicación quisieran tener buenas noticias, pero no las tienen y la gente quiere creer en su gobierno, pero lamentablemente nos dan como resultado un placebo. Explico. Estos 375 millones de dólares al inicio de la negociación se hablaba que iban a ser las regalías. Como tú sabes, las regalías son, a diferencia de un impuesto, es lo que le toca al socio. Es aquella cantidad líquida o en especie que le corresponde a quien invierte. En una relación que tiene que ver con explotación de recursos naturales, en este caso minerales no renovables, esta regalía le corresponde al Estado panameño porque es el que pone el recurso natural, mineral, el objeto y razón de ser de la contratación, a contrario de como dicen los amigos de la empresa Chapman, que pueden, no sé, con algún tipo de poderes sobrenaturales, separar lo económico de lo ecológico, jugando un componente de la ecología, que es el mineral, es la razón de ser de toda la relación jurídica de la que estamos hablando. Así que este recurso el Estado lo pone, que es el objeto de todo. Los recursos naturales que tienen que ser afectados para extraer este otro recurso natural también es parte de lo que pone el socio. Así como el espacio físico, y Panamá se caracteriza por no tener mucho, que también se requiere para este emprendimiento. Las regalías, como ya sabemos también, son las que están reguladas, son muy viejas, son un 2% en este tipo de minerales, un 4% en oro, y esto no, en dinero moderno, no corresponde o contemporáneo, no corresponde a ningún tipo de justicia. Sin embargo, el gobierno dice, bueno, en regalías vamos a tener al año 375 millones de dólares. Actualmente, puedo estar equivocado porque la empresa suele deber dinero al Estado panameño. Creo que serían unos 60 millones, 64 millones lo que se ha dicho que al año se debe pagar en regalías. Bueno, aquí vamos a quedar en 375. La cifra es arbitraria, no tiene absolutamente ningún asidero. Si lo tuviera, nos lo hubieran metido por la garganta, por los ojos con miles de propaganda, pero no lo tiene. Esta cifra, lo que me preocupaba era que no comprendía impuestos. Yo he escuchado al economista Argote decir que la empresa no paga impuestos sobre la renta. Al principio yo dudaba porque en el contrato ley viejo no decía nada al respecto. Pero ¿qué es lo que dice en la cláusula 21? Claro, este es el contrato inconstitucional, de que todo gasto que haga la empresa para su inversión es deducible de impuestos. Y a pesar de que el contrato ley establece como unos límites a la facultad para hacer eso, el resultado es precisamente lo que dice la economía. No pagan impuestos. No pagan impuestos porque hasta los salarios de los señores que bueno, los utilizan y han salido en televisión, también se deducen. Sí. Con permiso. Tengo que hacer algo 2 minutos. Sí, gracias, Ali. No, definitivamente que todos estos contratos leyes en los que se dan concesiones a empresas para explotación de recursos naturales, minerales, tienen consigo beneficios fiscales o incentivos fiscales. Beneficios que van desde el día 1 en el que inicia la operación hasta durante todo el periodo de ejecución de la operación. Entonces, la deducibilidad de todos los gastos en cuanto a la inversión, a la ejecución, salarios y demás, produce un efecto de disminuir y hasta anular el impuesto gravable, ¿no? Los ingresos
los ingresos brutos menos los gastos deducibles, naturales y necesarios para producción de renta de fuente panameña. Esa suma y esa resta nos dan un ingreso neto sobre el cual se debería pagar el impuesto sobre la renta. Pero al cálculo de esto resulta, yo no he visto las declaraciones de renta de esta empresa y tampoco me atrevería a afirmar, pero lo que hace es de toda la cantidad de costos y gastos deducibles es disminuir en una proporción importante el impuesto a pagar, ¿no? Entonces, por un lado está este tema de lo que ingresa a la caja común a partir de la parte de los impuestos, que son una forma de redistribuir la riqueza de ese 2% del territorio que están utilizando. Si vemos que a partir de los incentivos fiscales es básicamente nada en comparación con las ganancias que pueda tener la empresa, poner o anticipar regalías es como una lotería, o sea, es como prometer a unas personas, mira, yo te voy a dar $100,000 por año, pero si yo me gano la lotería. O sea, es algo que, porque toda la operación de estas empresas es no solamente está basada en lo que extraes y lo que vendes, sino que ellos tienen también luego ese material y ese dinero o ese activo está invertido o es administrado a través de diferentes fondos de inversión, a través de diferentes productos financieros. Entonces, para que el mismo se triplique, se cuadruplique, se multiplique, y como todo va para afuera, prácticamente todo va para afuera, estamos estrictamente dependientes de la volatilidad, de los precios del mercado y demás. Entonces, esto es lo que nos comparte Harley sobre la lotería y sobre la falacia de los 370 millones. No sé si ya estás con nosotros de nuevo, Harley. Estoy con ustedes y te agradezco mucho tu resumen porque es bastante acertado. Aquellos 375 millones, el presidente insistentemente por un año mencionaba que eran por regalías. Después de llegado el supuesto acuerdo, ahora resulta que son regalías e impuestos. Por tanto, pareciera que la empresa ha vencido al gobierno nacional, porque lo que ellos decían era que esa regalía ellos no la iban a pagar. Así que si ahora están metiendo temas de impuestos y en publicaciones canadienses esta empresa ha manifestado que esos 375 millones los pagarían los 2 primeros años y que al tercero, casualmente cuando ya se vaya este gobierno, pagarían menos que esos 375, pagarían 300 o menos. Esto ellos lo han declarado internacionalmente y esto ya ha salido en los medios de comunicación. Por tanto, la incertidumbre a la que tú te refieres, la lotería ya empezó a jugar y empezó a jugar en detrimento de Panamá. Esta cifra de 375 millones no es nada. El mismo Seguro Social del que hemos estado hablando tiene como presupuesto anual 900 millones. Imagínate. El de Seguridad tiene 900 millones también, el seguro tiene 904. O sea que esta cifra sometida a volatilidad, a un decrecimiento. Recordemos que los impuestos también dependen de un hecho imponible que a veces es impredecible. Si estamos hablando de impuestos sobre la renta, que yo no creo, entonces ahí dependerá de lo que gane la empresa. ¿Cómo nosotros vamos a saber cuánto va a ganar la empresa? Que también es otro punto que hasta la misma empresa ha adversado. Oye, ¿cómo yo sé lo que me voy a ganar?
O también el hecho imponible, bueno, si yo de repente es impuesto de transferencia, que tampoco creo, porque en la mayoría de los contratos ley, e incluso en el mismo código minero, este tema de las transferencias, la importación de vehículos, o sea, todo lo que generaría ¿Es deducible o no se grava? No, y mira cómo es un estilo, porque van a decir, no, mira, que es que a Harley no le gusta la minería. Acaba de salir un decreto ejecutivo que da mayores incentivos a las empresas de cruceros. O sea, los que tienen plata son a los que, oye, todas las facilidades, mira, que ellos ya tenían incentivos incluso para poder obtener esta ruta. Entonces, claro, Panamá mismo, ahora yo no quiero pensar que intencionalmente, porque ahora uno lo piensa todo, lo que antes uno no pensaría, da un mal servicio en los cruceros y ahora, claro, esto sirve de base de negociación muy conveniente para que estas personas, el tema también de los emprendimientos turísticos e inmobiliarios. Aquí la verdad es que de por sí un incentivo, para que no se malinterpreten mis palabras, un incentivo no tiene nada de malo. Pero miren que existen estas tendencias de devolver al inversor, o sea, al que tiene el dinero, devolverle todo lo que invierte o mucho de lo que invierte para que invierta, porque aparentemente sin eso no va a invertir, pero en sacrificio de las arcas públicas. Si el contrato que no conocemos todavía se parece al contrato ley declarado inconstitucional, estos 375 millones de dólares serán deducibles, al igual que los salarios de los señores que estaban bailando en un TikTok hace un par de días. Todo eso lo estamos pagando nosotros. Esa cuenta, como dijo Carlos Bolívar Pedrechi, esos 375 y la cantidad que sea, no lo está pagando la empresa, lo está pagando el cobre panameño, a un costo de agua, de espacio territorial, de biodiversidad, de competitividad en negocios verdes y negocios que no sean destructores como este. Y un tema que parece que a la gente se le olvida, pero que es importante para todas las sociedades, el cual es la soberanía. El tener este tipo de límites sobre la disposición del territorio, hechos por el mismo gobierno panameño ante nuestro testimonio, porque nada más nos queda ser testigos de lo que ocurra, es un retroceso para el país en todos los sentidos, y cada vez que siento que con meros 50 años no viví mucho del apartheid que significaba la zona del canal, parece que ahora sí me va a tocar vivirlo, pero en el centro del país, en el área de Donoso. De Donoso, una de las 3 zonas endémicas de Panamá, que ya lo ha explicado en programas anteriores, Isaías del CIAM, la parte claro. Esta biológica tristísima, ¿no? Hablando de este tema fiscal, aparentemente hay unos 700 millones en créditos fiscales. O sea, mira, estamos hablando de la falacia, que son los 375, o de la lotería, todos estos denominativos que le estamos tratando de poner a la noticia, a las supuestas verdades que no lo son, para la comprensión de todas y todos. Tras eso hay 700 millones en créditos fiscales. ¿Esto de qué se trata y cómo lo podemos conectar con lo anterior que estábamos conversando? Sí, bueno, esto es 3/4 de lo mismo. Maneras de transferir o impedir, hay una cosa, impedir que entre dinero a las arcas del Estado, o trasladar de las arcas del Estado la posibilidad tributaria de obtener ingresos de estas actividades que inherentemente son lucrativas, para beneficiar en este caso a la empresa. En este sentido, si no fuera porque estoy totalmente parcializado hacia mi país, hacia Panamá, tendría que felicitar a la empresa, porque ha logrado tener unas regalías
que aparentemente han aumentado, pero que según lo último que ha dicho el Estado, no han aumentado tanto. Yo creo que solamente serían como una especie de ajuste a la inflación, pero han conseguido unos créditos cuantiosos, jugosos, que por supuesto que van a aumentar su riqueza y a expensas del erario público panameño. Yo creo que esta no fue una negociación, yo creo que esto fue un asalto a mano armada, donde el Estado panameño, ante la derrota, como hacen los narcisistas, ante la derrota se sienten victoriosos. Tal cual. 700 millones en créditos fiscales significa que tienes a tu favor eso. O sea, además que no, toda la deducibilidad y todos los beneficios fiscales que tienes crédito. O sea, que se están llevando todo. O sea, no hay ninguna forma confiable que son o que en los que se basa el presupuesto general del Estado y la ejecución de la riqueza de la nación, son los impuestos, tasas y contribuciones. En impuestos, tasas y contribuciones no prácticamente quedamos en cero en esta transacción y estamos expensas de lo que la empresa decida y de lo que sus números le resulten según todo el aparato financiero que hay detrás de esto y lo que el Estado reciba, pero todo fuera de la fiscalidad. Bien, eso pasa también. ¿Por qué razón? Panamá ha basado históricamente su inversión en la parte de los beneficios e incentivos fiscales, que no es estar en contra de ellos. Siempre hay un riesgo que todo esto de estas inversiones queda fuera de la fiscalidad, porque de una u otra manera es como una puerta cerrada sin candado para lo que representa la redistribución de la riqueza de esos ingresos que vienen, que siempre se da a través de todo lo que son los impuestos, tasas y contribuciones. Eso es cómo se basan nuestros estados occidentales, Panamá, Francia, Uruguay, Costa Rica. Esa es la manera, ¿no? Que lo que se invierte, se pagan impuestos para que ingresen a la caja común y yo los vuelvo a invertir en salud, en educación, en todos estos temas de carácter público y que son parte de un estado de bienestar. Pero si eso queda fuera, entonces quedamos como, vuelvo y repito y me voy a la frase anterior, en una inseguridad jurídica permanente. Entonces no es estar en contra de, eso tiene que quedar claro, sino estar claro qué es lo que se está haciendo y cómo asegurar o apretar más la correa en este sentido. Y además de atraer la inversión por beneficios fiscales, también hay que atraerla a través de ser un país con mejores índices de transparencia, con mejores índices de gobernabilidad, con mejores índices de educación, con mejores índices de talento humano. Todos esos indicadores también representan un importante pilar y una palanca de fuerza para atracción de cualquier tipo de industrias tecnológicas y demás. Pero nos basamos o nos conformamos únicamente o continuamos con esa estela de beneficio fiscal, ley, regímenes especiales, que vuelvo y repito, no es una cuestión de ser doctores, no, como decir, eso no sirve, no se trata de eso, sino de ver el panorama completo y con precisión. Entonces, Harley, no sé si te queda algo por agregar dentro de la conversación que hemos tenido, para entonces dar paso a Chevy con el tema que forma parte de esa realidad que mencionaste desde el principio, esa realidad nacional que en este caso trata sobre la conmemoración del 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Así sí, que... Para reaccionar a lo que dijiste, muchas gracias. Es como diría Alfonso Guerra, ¿no? Una transfusión del cuerpo enfermo al cuerpo sano. Sí. Aquí la empresa ha absorbido más, yo creo que ha ganado, pero no ha ganado por otra cosa, sino porque el gobierno le ha abierto la puerta, le ha suplicado que se quede
así como Torrijos jamás suplicó para que los norteamericanos se quedaran, sino muy por el contrario, luchó para que salieran. Aquí hemos suplicado para que se quedaran y que se quedaran en perjuicio de Panamá. Aquí lo que el gobierno ha ganado es un slogan más que aparenta ser algo bueno para el país, pero que en realidad es negativo. Los incentivos fiscales para el extractivismo no tienen sentido. Deberían haber incentivos fiscales para las actividades deseables al Estado panameño. Esto se llama parafiscalidad. Aquí lo que se ha hecho es incentivar la destrucción del ambiente impune, porque todos aquellos incumplimientos sistemáticos, continuos y salvajes que ha hecho la empresa en los instrumentos de gestión ambiental que la rigen, el Ministerio de Ambiente, debo aceptarlo con mucho pesar, especialmente en su regional de Colón, los ha minimizado ilegalmente. Esto trae responsabilidad, esto se lamenta mucho, sin embargo existe y tiene que ser reclamado por la sociedad panameña, y se le premia a la empresa con este tamaño de incentivo fiscal, que es lo que quisieran las empresas renovables que todavía no se atreven a entrar a Panamá, porque se encuentran, a diferencia de que minera Panamá, con todos los obstáculos y todas las trabas posibles. Así que esta semana ha sido muy triste para Panamá, para el Estado panameño. Observamos como hay un atisbo de dictadura, con un contrato secreto, con beneficios exiguos increíbles para una empresa que se ha portado mal, que ha extraído, y que finalmente toda aquella derrama económica que menciona el informe Shachtman, que mágicamente separa la parte política, económica, jurídica incluso, y ambiental, de lo que ellos dicen que es el tema económico, todo eso que ellos han mencionado no lo está pagando la empresa, la está pagando Panamá a través de su cobre, y le está pagando Panamá a través de sus incentivos fiscales, que ahora se van a profundizar, y le está pagando Panamá, no solamente porque es dueño de los recursos minerales, sino porque esta es la manera en que estos contratos perversos son diseñados. Gracias, Harley, por tus palabras, las comparto y espero que todos los que nos ven y escuchan también lo hagan y difundan la información que estamos aquí dialogando. Nos han utilizado un espacio de nuestro territorio de una forma antijurídica. Es como que una persona llega a tu casa, agarra un cuarto y se queda, y tú le dices, te tienes que ir, esta es mi casa, y no se va, y no te paga, y te usa la luz, te usa el agua, te usa todo, y no te paga. Bueno, básicamente eso ha pasado desde que se emitió la inconstitucionalidad, y sobre todo el tiempo que se operó bajo una inconstitucionalidad, y también va a seguir pasando porque se está negociando en un esquema totalmente antijurídico y que lesiona y vulnera los derechos de la humanidad, porque son de la humanidad, no solo de los panameños y panameñas, sino de la humanidad. Entonces, vamos con Chevy ahora. Chevy, ¿estás por acá? Sí. Bienvenida nuevamente a Política para Todas y Todos. Queremos conversar contigo sobre el Día Internacional de la Mujer, sobre la conmemoración el pasado 8 de marzo, y a raíz de este día, de este momento, ¿no? Se aprovechó para crear o sancionar la ley que crea el Ministerio de la Mujer. Bueno, hay algo bastante vinculante entre lo anterior que estábamos conversando, de que INRENARE después pasó a la Autoridad de Ambiente y después a Ministerio, y seguimos viendo casi que los mismos problemas de cuando era INRENARE y demás, ¿no? En tema ambiental. Las mismas necesidades. Algo se ha avanzado, pero hay un estancamiento en
en varios temas esenciales de medio ambiente. Y entonces acá tenemos un Ministerio de la Mujer, o sea, ya no hay un Instituto Nacional de la Mujer, pasa a un Ministerio de la Mujer. ¿Cuáles son esos retos que tiene consigo o que tiene ante sí un Ministerio de la Mujer para poder responder a las necesidades y responder a los problemas para los cuales está facultada por ley ese ministerio? Coméntanos al respecto. Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación a esta conversación sobre temas que nos atraviesan a todos, en el caso del tema ambiental, pero lo que ahora vamos a abordar, el tema de la creación del ministerio, como dices tú, de qué ha pasado. Antes del instituto hubo una dirección, pasó a instituto y ahora tenemos un Ministerio de la Mujer. Yo diría que uno de los grandes desafíos que va a tener que hacerle frente el ministerio es el principal. Para mí es un tema de recursos. Muchas veces se hacen instituciones o se crean instituciones y no viene respaldado por un apoyo presupuestario que realmente permita desarrollar las políticas que podrían generar un cambio, un antes y un después cuando se crea una institución como esta. Si eso no va acompañado de un robusto presupuesto que logre cumplir las metas que propone un ministerio como este, pues ese es el gran desafío. O sea, hoy este ministerio probablemente va a tener el presupuesto que tenía el INAMU para este año. Y si comparamos el presupuesto de este año del INAMU con los anteriores, es inferior al año 2019. Entonces, vamos a tener, si un ministerio, si mantiene el mismo presupuesto que lo que tenía el INAMU, pues ahí uno de los grandes desafíos es cómo lograr que no porque sea un ministerio de la mujer, sea un ministerio con un presupuesto muy inferior a los otros. A veces eso es un gran desafío. El otro gran desafío y ahí me voy a apoyar en una mujer que está aportando mucho al feminismo hoy en día, como Rita Segato, que plantea que los grandes retos, por ejemplo, una institución como esa, es llegar a cambiar el género de la institución. Decía ella que las instituciones tienen género, en general y si llegamos a esas instituciones y no comenzamos a cambiar la manera en que se hace y se desarrollan las políticas que ahí se vayan a dar, pues lo que estamos es reproduciendo un mismo patrón que por lo general está cruzado por el sistema patriarcal, donde cómo se toman las decisiones, cómo se desarrollan las políticas. Y creo que otro gran desafío de este ministerio que yo tengo hoy, me cuestiono si le faltan apellidos a este ministerio, ¿no? Si hablar del Ministerio de la Mujer, como lo tienen en Argentina, que dice Mujer, Géneros y Diversidades, ¿dónde queda la atención y la generación de políticas para la población LGTBIQ+? Por ejemplo, nosotros queremos que avanzada como país de ir generando ministerios y ir como incorporando en las instituciones los acuerdos que los países firman afuera, y luego cómo todo esos acuerdos convencionales, todo eso se traduce, se pueden traducir en instituciones que atiendan esas problemáticas que afectan o que atraviesan a una población determinada. Pues a mí me gustaría dónde quedan las políticas para atender la diversidad sexual en este país, los temas de identidad sexual, para que vaya más allá de un instituto de la mujer per se.
¿no? Creo que eso también para mí es como también un reto de no... hemos hecho una mirada muchas veces de la realidad de las mujeres, de una mirada minoritaria, ¿cierto? De segmentarnos, y creo que quien llegue y dirija al ministerio es desarrollar políticas que atraviesen y que cambien, no solamente cómo proyectar un ministerio de la mujer que mande un mensaje al país de que no es un ministerio para la mitad de la población, sino que es un ministerio que va a desarrollar políticas que va a impactar a toda la población panameña, no solo a las mujeres, porque eso luego se vuelve un argumento para decir por qué existen, y por qué no existe el del hombre, y por qué no existe el de los jóvenes, y por qué no existe, ¿no? Exacto. Para mí eso es también un reto de cómo desde esa posición quien la vaya a ocupar pueda transmitir a la población panameña que lo que allí se va a hacer y lo que de ahí se va a desarrollar va a tener un impacto en toda la población y que es beneficioso para todos, porque ha llegado allí para cambiar una mirada muchas veces institucional instalada en el resto del Ejecutivo, que es patriarcal, que es muy vertical y que llega allí para no solamente hacer cambios desde esa institución, sino en todo el Ejecutivo, ¿no? Cambiar la mirada, la forma de hacer las cosas. Y que, pues, yo creo que eso me quedaría por ahí, esos tres grandes retos: el tema presupuestario, el tema de cómo atender las otras poblaciones que no se presentan allí, y el otro de transmitir a la población que es necesaria una institución como esa y que más adelante, no sé, ahora no está, pero que se llegue allí como para abrir el abanico de que vaya más allá de las mujeres y de atender otra población que queda afuera, y que es necesario, porque aquí se trata de atender a la población panameña en términos de igualdad y de respeto y de derechos humanos para todas las personas de manera igual. Así es, Chevy, totalmente de acuerdo con cada una de tus palabras, y definitivamente que el reto de la transversalidad que tiene consigo un ministerio bajo los amplios poderes y facultades constitucionales que se les da, de poder incidir en unificar posturas e implementar un programa político, no solo a nivel del resto de los ministerios: educación, seguridad, gobierno, presidencia, relaciones exteriores, en el poder judicial también, esa interrelación o esa cohesión que pueda existir entre poderes, en el legislativo a través de la legitimación o el nacimiento de políticas a través de leyes que puedan de forma trascendental y bajo un esquema diferenciado de la población que se identifica o que es mujer en el país, transformarse y poder continuar aspirando a esa igualdad, a esa paridad, a esa equidad en todos los sentidos de la cotidianidad y de la vida. Pues hay una población en nuestro estado que ha quedado totalmente vulnerabilizada, desprotegida, y se le han violado sus derechos humanos a partir del fallo que declara que no es inconstitucional las frases del Código de la Familia, el matrimonio entre hombre y una mujer. Esto se aparta totalmente de los estándares internacionales de derechos humanos, los estándares universales y los estándares en materia regional dimanantes de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son compartidos por las otras cortes internacionales de derechos humanos, como la Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Africana.
pagaste. Un poco el teléfono. Es lamentable que esto haya ocurrido y vamos como el cuento de la Caperucita Roja y a tratar de ser lo más sintético posible. ¿Por qué este fallo es negativo? Pero ¿cuál es su razón? O sea, ¿cuál es su explicación? En un estado, en una sociedad, hay reglas primarias y reglas secundarias, según la teoría de un señor que se apellida Hart, ¿no? La moral social son las reglas primarias, esas que están, Chevy, tú sabes que matar no está bien y que es un delito. Es más, tú lo sabes desde que tú eras una niña, que tú no tenías que robar ni tenías que matar. Tus papás no te decían, oye, el Código Penal dice que matar es un delito, robar es un delito. Eso está intrínseco en la mente de todas y todos, ¿no? Son normas primarias, normas moral social. Pero ¿qué pasa? ¿Y por qué es importante que ocurran dos cosas? Que cuando la moral social es correcta, es necesaria, se eleve a una normativa, se judicialice, es decir, que las cortes, el órgano judicial conozcan de ellas y la interpreten de forma correcta. Y también porque cuando la moral social está polarizada o está de cierto modo contraria a lo correcto, es importante que eso también se corrija a nivel de una ley o a nivel de una resolución, de un fallo de la Corte Suprema de Justicia o de una política pública del Ejecutivo. O sea, pueden ocurrir esas dos cosas, ¿no? Elevar una moral social a una norma, judicializarla también, o corregir, ordenar, porque ese es el fin del derecho. El derecho es un ordenador de la sociedad. Si no, viviríamos todos en un caos. Si no existieran normas, viviríamos todos en un caos, en una anarquía, cada quien haría lo que le da la gana, fuera de esa moral social. Entonces, ¿qué ocurre? Esta corte y todos los magistrados que fallaron en este sentido de declarar que no era inconstitucional el matrimonio entre un hombre y una mujer y de una manera impedir vía jurisprudencia judicializar y legalizar el matrimonio igualitario, que era lo que se pretendía, obedecen a dos cuestiones. Una, que ellos representan a la sociedad nuestra, o sea, cada uno de ellos representa a la colectividad en general, de alguna manera. ¿Y qué pasa? Que nuestra sociedad es una sociedad conservadora conveniente, porque yo no veo que se desmoralice y se sienta tan afectada y manifestada en cuanto a las violaciones, en cuanto a los femicidios, en cuanto al problema de inseguridad que vive el país. O sea, no la siento a los niveles de ¿cómo te puedo decir? A los niveles de descontento que se debería sentir. Pero es conservadora en todos estos temas relacionados con las libertades sexuales y reproductivas, con la aceptación e inclusión de todas las comunidades diversas, de la comunidad LGBTIQ. Es muy como la sociedad paraguaya, o sea, que también hay un tema muy parecido al nuestro, ¿no? Muy reticente a esta normalidad o a esta necesidad de protección, precisamente debido a esta obediencia conveniente, a la influencia también de la iglesia, porque de alguna manera, y esto no lo estoy diciendo yo, eso todos lo hemos visto en los medios de comunicación,
cómo se ha manifestado la Iglesia Católica en contra de la comunidad LGBTIQ y el matrimonio igualitario, pero totalmente alejado a cómo se manifiesta el Papa Francisco, inclusive, que podríamos decir que está teniendo una actitud mucho más moderada al respecto que la propia Iglesia Católica y sus dirigentes en Panamá. Ya, eso es bien antagónico, lo que yo veo, lo que percibo, yo sé que lo percibes tú y lo perciben muchos panameños y panameñas. Entonces, ahí hay una influencia bastante, como te digo, hay una manifestación de ese antagonismo, de esa ambivalencia que somos como sociedad panameña y de la influencia que puede tener la religión en las ideas jurídicas, ya que eso es de miles de años atrás, viene siendo así, o ha sido así. Entonces, por otro lado, también es un fallo político. Yo lo veo como un fallo político. El órgano judicial y esta corte ha tratado de enmendarse, ha tratado de quitarse de encima esa caracterización que tenía de corrupción, de falta de independencia del Poder Judicial, de falta de acceso a la justicia, toda esa serie de casos de alto perfil en los que ha tenido que conocer, en los que claramente no se ha fallado correctamente. Entonces vemos que este fallo es un momento oportuno como para caer en gracia con esa sociedad ambivalente y conservadora conveniente, decir, mira, nosotros lo estamos haciendo bien como corte. Y que este tema yo no voy a traer encima. O sea, yo no voy a hacer ni el culpable ni el defensor. Allá revuélguese con los organismos internacionales y la Corte Interamericana, pero nosotros no vamos a hacer. La única magistrada consecuente, congruente, que aplicó la lógica jurídica fue la magistrada Ángela Russo, que claramente todos conocemos cuáles han sido sus atinados criterios al respecto, ¿no? Sobre la superación de muchos cánones que tratan de involucrarse y sustentar fuera. Las fuentes del derecho son la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios. Y el sustento para este fallo no se basó en ninguno de esos 5 principios, a mi juicio, ¿ya? Entonces, en su fondo, en su axiología, que son los valores que puede tener intrínsecos o mezclados cualquier fallo, cualquier criterio de la Corte, no están, a mi juicio, ninguna fuente, ninguna categoría de esas fuentes del derecho. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, ¿por qué? Esa es la explicación o buscando una razón no porque tenga la razón o no la tenga, buscándole un sentido y un porqué a ese fallo. Y ahora buscarle por qué es negativo, por qué es contra derecho, por qué es negativo para la sociedad, porque está en contra del control de la convencionalidad que Panamá adopta, ratifica bajo el principio de soberanía el Pacto de San José y acepta la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a nuestro Estado de Derecho. Y bajo ese panorama se aplica el control de la convencionalidad. ¿Qué quiere decir? Que nuestros jueces y magistrados son jueces y magistrados también para cuidar la aplicación y el ejercicio de los derechos humanos consagrados en el Pacto de San José. Y dentro de ellos está el principio de igualdad y no discriminación. Y este fallo está hecho en contra del principio de igualdad y no discriminación y también del artículo 1 y 2 del Pacto de San José en cuanto al deber de que el derecho interno de nuestra Constitución, nuestras leyes, sean
cónsonas con el Pacto de San José, y si no, el deber de adaptarlas a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ya sea por vía de ley o por vía de la jurisprudencia, que también tiene un carácter de activismo judicial que se puede legislar a través del ejercicio del Poder Judicial, ¿no? Nada de esto ha pasado, y dicen, no, pero es que el pacto no lo dice tal cual, que se permite del mismo sexo, o que no permitirlo es violatorio. Es que no lo tiene que decir taxativamente, porque al aceptar Panamá la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acepta la competencia contenciosa y consultiva. Y dentro de la competencia consultiva se ha emitido una opinión a respecto de la necesidad de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo de todos los estados y países miembros, y que son parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que han adoptado la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además de que Panamá acepta esa competencia contenciosa, hay un efecto de cosa juzgada y cosa interpretada cuando la Corte Interamericana emite una jurisprudencia o emite un fallo, una sentencia. Cuando emite un fallo, una sentencia sobre un caso, ese caso entre las partes, o sea, entre el Estado y la víctima, es cosa juzgada. Pero el efecto para el resto de los países que son parte ya del sistema interamericano y que aceptan la competencia contenciosa y consultiva de la Corte es que se produce el fenómeno de cosa interpretada. Y el matrimonio, la legitimidad y la necesidad de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo ha sido ampliamente debatida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un sentido positivo, en el sentido de protección. ¿Y por qué hay desprotección si no se legaliza? Las personas que es del mismo sexo, que no se pueden casar o que no pueden tener matrimonio, no tienen el mismo régimen económico familiar que dos personas en matrimonio heterosexuales, no tienen la facultad de acceder a una sucesión, bien testada o intestada, tienen limitaciones en materia de, por ejemplo, no pueden optar por una pensión de viudez, tampoco pudieran acceder en caso que haya violencia, porque se presenta violencia doméstica también, a la jurisdicción de familia, bien, tampoco pueden adoptar, no pueden acceder a muchos servicios de carácter bancario, financiero. O sea, hay una importante vulnerabilidad de derechos civiles y de actos civiles que se ven limitados o impedidos de ejercer las personas que no pueden casarse por ser del mismo sexo, ya para hablarlo en lenguaje llano. Entonces, todas estas situaciones nos llevan a mantenernos firmes como panameños y panameñas, de apoyar el acceso de Panamá o la activación de todos los que se ven vulnerados por esta falta de legitimación y de acceder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que sea por esta vía contenciosa, ahora no interpretativa, que entonces Panamá adapte su derecho interno a el Pacto de San José en cuanto a respeto del principio y el derecho a la igualdad, a la no discriminación, entre otros que también se ven vulnerados en este sentido, dentro de ellos derechos económicos, sociales y culturales, como a la seguridad social, como a la salud y demás. Entonces, con esta conversación o esta última participación queremos terminar el programa. Creo que nos hemos extendido un poquito más. Les agradecemos, pero son minutos justos y necesarios. Gracias, Chevy, gracias, Harley, por su participación. Esperamos tenerlos aquí en otros programas, y a toda nuestra audiencia, gracias nuevamente por estar aquí, y los insto a socializar este conocimiento o esta formación que tratamos de dar a través de Política para Todas y para Todos.
y compartir en nuestras redes, nuestros programas, para que podamos seguir adelante y llevar a cabo esta loable labor que llevamos haciendo hace ya más de un año. Así que, bueno, buenas noches y que tengan una excelente semana, un excelente día.